Hola, ¿cómo están? Un miércoles más junto a ustedes en los live de La Paila Canadá. Como todos ustedes saben, nosotros estamos trabajando con creadores de contenido en este mes. Tuvimos a Emparejados Canadá, hoy tenemos a expatriados y por cierta razón no pudo estar uno de ellos, pero Quique el Maldonado, un latino aquí en Canadá, estará con nosotros conversando un poquito sobre la salud mental. Señores, este tema no se le da tanta importancia, no se busca información y realmente es muy, muy, muy importante. Hola, Quique, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Súper bien. Qué bueno. Muchas gracias, Quique, por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tu compañero tuvo una situación y no va a poder acompañarnos hoy. Le complicó un poquito por cuestiones de trabajo, pero te manda una disculpa y esperemos en el próximo nos pueda acompañar. Claro que sí, claro que sí. Sí, Pero antes de empezar, yo quiero que tú te presentes porque hay personas que aún no te siguen. Así que, claro. Bueno, mi nombre es Quique Maldonado, Enrique Maldonado, Quique para los amigos, así que ustedes me pueden llamar Quique. Yo soy originario de México y junto con Andrés, que es el otro chico del podcast, pues tenemos un podcast en el que hablamos acerca de nuestras experiencias viviendo como latinos aquí en Canadá, ¿no? Hablamos acerca desde procesos hasta como tú lo mencionas, ¿no? En este caso, que vendría siendo pues este roller coaster, ¿no? En el que atravesamos los migrantes, y no solamente en el aspecto económico, en el aspecto también emocional, en este caso, sí, ¿no? En ese episodio que tú mencionas, hablábamos acerca de esta importancia que era hablar acerca de este tema, porque cuando llegas a un nuevo país, muchas veces es este efecto Disneyland en el que todo te parece maravilloso, pero después de un par de meses, semanas, pues ahí va la bajada, ¿no? Entonces yo creo que sí, es súper importante hablar de estos temas también. sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y mira que nosotros tuvimos un live sobre el duelo migratorio y Ujú. tuvimos uno sobre la depresión invernal y es uno de los lives que menos vistas ha tenido en la Ujú. paila. Y ahí yo me doy cuenta, wow, pero la verdad es que la gente quizá no entiende la importancia de este tema y está enfocado como en otras cosas, pero yo creo que cada persona cuando va a emigrar esa es la primera parte, esa es tu zapata. Sí, definitivamente. Y yo creo que cuando nosotros comenzamos a crear este contenido, nosotros dijimos, obviamente queremos inspirar a la gente que tiene el anhelo de venirse para acá, que tiene el anhelo de emigrar, pero también para los que están aquí ya, ¿no? Que muchas veces pues ya están aquí, están atravesando este tipo pues de enfermedades, trastornos o simplemente una racha emocional que a lo mejor no es la mejor, pero ni siquiera saben ni siquiera tiene un nombre eso que están sintiendo para ellos, ¿no? Entonces es muy bueno darles tanto un nombre a las cosas, porque cuando uno conoce lo que está atravesando y cuando uno se acerca a lo mejor a un experto, pues tiene las herramientas necesarias para poder trabajar en ello, ¿no? Entonces yo creo que es de suma importancia. La verdad es que a mí me da mucho gusto el hablar con amigos y el saber que, o sea, para nosotros a lo mejor en nuestra generación ya es muy normal el decir, ay, sí, hablé con mi psicóloga, ay, sí, hablé con la persona que me da terapia. Entonces, digo, para las personas de esta generación, yo creo que es parte de la canasta básica el que tengas a alguien que puedas hablar con él y puedas hablar de este tipo de temas, ¿no? Ya sea que Sí. migraste o que no migraste, porque digo, el mundo es un caos, estamos viviendo épocas súper complicadas y pues muchas, en ocasiones este tipo de especialistas o este tipo de personas te pueden brindar este apoyo que a lo mejor un amigo nada más te va a dar, como decimos en México, el avión o siempre te va a decir las cosas que tú quieres escuchar, ¿no? Sí. Entonces, creo que es de suma importancia. No, muchas veces nuestros amigos te van a decir, ay, esas son cosas Ujú. tuyas, o Claro, todo va a estar bien.
Ay, pero tú Exactamente. tienes mal agradecido, estás en Canadá, estás bien, estás en un país desarrollado, entonces no entienden ese proceso por el cual tú estás pasando. O Sí, muchas veces tú tienes conductas que las personas no entienden y simplemente en vez de ayudarte lo que hacen es juzgarte. claro, Entonces, definitivamente. yo creo que este live va enfocado como a tantas personas, está enfocado a las personas que están pasando por ese proceso, está Ujú. enfocado a las personas que están alrededor de ellos para saber cómo abordar, para entender y para las personas que están pasando quizá por un proceso emocional bajo y no lo saben. Claro, Nosotros no somos psicólogos, nosotros simplemente estamos hablando un poquito de nuestra experiencia claro. y esperando que las personas que se sientan identificados con nosotros puedan recibir cierta ayuda y cierta alarma y entender que esto es normal en nuestro proceso. Claro, el simple hecho de que algo de lo que digamos te haga clic en tu cabeza y digas, ah, oye, eso suena como algo que estoy atravesando, ¿no? Y que a lo mejor Sí, ya teniendo eso en mente, pues puedas platicarlo con alguien, buscar ayuda, etcétera, etcétera. Yo siempre he sido muy vocal con el hecho de que cuando yo llegué a Canadá, la verdad es que yo no sé si como tal lo puedo llamar depresión, porque no fue diagnosticado como tal por un experto, pero yo recuerdo que los primeros meses, el hecho de darme cuenta que en realidad a lo mejor yo iba a tener que, yo comencé a trabajar en algo que en la vida me hubiera imaginado haber trabajado, ¿no? Trabajar de, como la mayoría de nosotros, a lo mejor pasar de trabajar de una oficina a trabajar aquí en limpieza, jardinería, en un sí, restaurante de mesero. La verdad es que sí fue un golpe al ego muy importante en el que, pues básicamente yo decía, pues es buen dinero, pero o sea, yo no me veía haciendo esto. A lo mejor fue sí. por falta de información, ¿no? En mi caso. Pero la verdad es que este golpe al ego sí me dio duro al principio, pero pues es algo en lo que tienes que darte cuenta, ¿no? Ok, estoy aquí, esto es algo pasajero y estoy haciéndolo porque me va a llevar a una meta que superior o mejor en un futuro. Sí, y mira que hay algo también que yo siempre digo en los lives. Todas las personas que quieren venir a Canadá en su país dicen, yo hago lo que sea, yo limpio baños, yo no importa. Pero mira, la realidad cuando llegamos es otra. O sea, cuando sabemos que tenemos que hacer estos trabajos, eh, realmente te choca. Y Sí, tú saber que tienes un año, 2 años, vas a tener que hacer esto. Muchas veces tú consigues otras ofertas, pero quizás tú estás atado por el proceso de residencia, por tus permisos, y tienes que quedarte ahí aunque consigas otras oportunidades. Una vez claro. tú estás ya ahí, tú tienes 3 meses, 4 meses, y tú sabes que te queda un año o un año y medio en ese lugar, mira, no es lo mismo. Dicen muchos, no es lo mismo ver al diablo que verlo llegar. Claro, definitivamente. Y después te das cuenta que se puede decir que aquí los trabajos también son, me imagino que en todos lados, ¿no? Pero son súper rutinarios, ¿no? Entonces, Sí, el estar atravesando este tipo de trabajos que son sumamente rutinarios, en los que yo me acuerdo que una parte al principio de mis primeros trabajos, yo trabajé en una fábrica de pasteles y entraba a las 7 de la mañana, salía a las 4:30 de la tarde y en ocasiones, por ejemplo, como lo mencionas tú, en el invierno, o sea, yo no veía el sol en todo el día, sí. porque permaneces dentro. Entonces, ahí es cuando esta serie de factores te empiezan a afectar también, ¿no? Entonces empiezas a ver como que esto de verdad vale la pena y te tienes que, o por lo menos lo que yo les aconsejo mucho a la gente, es que debes de fijarte metas y objetivos para que tú digas, estoy haciendo esto, pero porque van a ser para un bien mayor. O yo estoy, en mi caso, yo estaba juntando dinero para el college, ¿no? Entonces, solamente así visualizaba y decía de que es que esto vale la pena, esto va a ser por una serie de tiempo, pero pues lo estoy viendo como algo transitorio, no como algo en lo que me voy a quedar ahí pues toda la vida. Sí, mira que este es el lado feo y el lado malo, Ujú, este tema, porque muchas veces hablamos de todas las maravillas de Canadá y no decimos las cosas que
no te voy a decir que son negativas, pero quizás las cosas que no son tan agradables. Claro, Y es importante que nosotros tomemos eso en cuenta, porque si tú no sabes que esto te puede pasar, no vas a llegar preparado y te va a chocar mucho más fuerte. Entonces, yo exacto. entiendo que este tema es súper importante, valga la redundancia, porque lo he dicho muchas veces ya en lo que tenemos, y saber combatir esta situación, así como tú dices, siempre recuerda por qué estoy aquí. Ujú, Yo exacto. quiero preguntarte, en algún momento de los primeros meses, podría decir, en Canadá, tú sentiste, wow, me quiero ir a mi país, o por qué vine. Fíjate que sí, en distintas ocasiones, pero también porque la forma en la que yo migré fue un tanto, ¿cómo llamarla? Como un tanto express, un tanto sin tanta planeación, ¿no? Obviamente es un caso muy específico. Yo recuerdo que mis papás, ellos me platicaron que querían mudarse a Canadá, que querían, porque a mi papá lo secuestraron, entonces ellos decidieron como venirse para acá, ¿no? Sin Sí. embargo, ni siquiera yo vivía con ellos, yo vivía en otro estado, en otro estado de México. Entonces, en mi mente fue como, yo necesito, o sea, voy a pedir permiso en trabajo o voy a renunciar, voy a ver es la- una de las opciones y voy a llevarlos a instalarlos. Yo voy a estar allá 6 meses y después me regreso a México. Sin Wow. embargo, obviamente, pues como les decimos, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas. A lo mejor hay muchísimo más cosas buenas, ¿no? En este caso, yo conocí a mi pareja, yo empecé a estudiar inglés, me gustó la vida en Toronto, me gustó pues el estilo de vida y ahí es cuando yo decido quedarme. Sin embargo, a lo mejor yo no tuve toda esta preparación que la debió tener mucha gente que pues se prepara con 6 meses, un año de anticipación. ¿Y quién te dijo eso? ¿Qué tipo de preparación? ¿A qué tipo de preparación tú te refieres? No, 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 me refiero a que las personas que se vienen a lo mejor con un proceso como estudiante o como por un proceso, o sea, los mexicanos, por ejemplo, podemos venir 6 meses y no necesitamos ningún tipo de visado, porque hasta 6 meses, ¿no? Es una cosa benéfica para nosotros, eh, de los beneficios que tenemos los mexicanos. Sin embargo, cuando yo decido quedarme aquí, es cuando decido informarme y ver cuál es la mejor opción para yo poder tener un estatus legal aquí. Wow, Entonces, sí. fue de turista, yo pasé a estudiante de estudiante de inglés, yo pasé a estudiante de college y ahorita me acabo de graduar el año pasado y estoy con mi permiso de trabajo. Sin ¿Qué embargo, tiempo pues es tienes? esto, ¿no? Acabo de cumplir 4 años aquí. Wow, chévere. Sí, pero como te digo, ¿no? A lo mejor mi proceso no fue tan informado como el de algunos otros. Obviamente sería sería una mentira si yo no te dijera que yo conozco mucha gente que se ha venido de que, ay, yo lo planeé, compré el boleto y me vine y aquí, ¿sabes? Como Sí, sin ninguna planeación, porque también lo existe, pero yo siempre les digo como que es muy importante el informarse, es muy importante también el conocer estos temas porque yo en el podcast nosotros siempre decimos como, nosotros sí vamos a hablar de procesos migratorios en algunos de los episodios, pero hay cosas un poquito más deep o un poquito más, hay algunos temas de los que la gente no está hablando, pero es sí, importante que se esté hablando. Y entonces sí, es por eso que tocamos temas como este. sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Como inmigrante, tu proceso de adaptación, tú puedes decir que fue quizá un poco más difícil porque tú no estabas preparado, tú no llegaste a Canadá para quedarte. Pero sí, Yo siempre digo que tú tienes que comprar el sueño, ¿no? Tú tienes que comprarte este sueño de venir a Canadá. Y a lo mejor yo me lo compré ya estando aquí. Esa fue la diferencia, ¿no? Porque yo creo que cuando tú tienes este sueño de a lo mejor de emigrar, pues cuando tú estás checando todo o cuando tú estás planeando todo, pues tú sabes que esto lo quieres, ¿no? Y que vas a luchar por él. Yo ya me vi dentro del país diciendo, sí, esto es lo que quiero, me encanta lo que veo, me encanta lo que estoy viviendo. Obviamente hay partes que se me hicieron muy difíciles, como lo que te dije, que a lo mejor
Sí, Cuando tomamos esta decisión de venirnos para acá o de yo traer a mis papás, yo sentía que estaba en uno de estos trabajos como uno de mis dream jobs o camino a lo que yo estaba buscando, ¿no? Dedicarme. Entonces, como que también esa parte fue difícil, el yo ya tener un trabajo en el que decía, oh, ya sí. conseguí un trabajo en el que me estoy realizando como profesional, me están pagando bien y de repente interrumpirlo por esta situación, pues me fue complicado, ¿no? Y ahí es donde pues las cosas se juntaron y fue cuando yo en ciertos momentos definitivamente sí pensé en regresarme, pero Sí. doy gracias que no lo hice. Bueno, dos cosas. Una observación. Generalmente las personas que vienen a Canadá son personas con cierta comodidad laboral y económica. Entonces es mucho más chocante para estas personas llegar a hacer este tipo de trabajo por muchas razones. Esa es la observación. Ujú. Y una pregunta, cómo se vieron tus emociones afectadas? O sea, ¿qué conductas, qué tú sentías, cuál era tu comportamiento en ese momento? Pues mira, la verdad es que yo sí traté de enfocarme mucho en el trabajo. En este caso, cuando yo cambié mi visa de estudiante de inglés a visa de, de turista a estudiante de inglés, traté de enfocarme tanto en el trabajo como en las clases, ¿no? En este caso, la mayoría parte pues eran las clases. Obviamente tenía que trabajar porque tenía que sacar dinero de algún lado, Sí, porque también, pues, por esta previa o poca preparación, pues yo me vine casi casi con una mano delante y una mano detrás, ¿no? sí. Entonces, yo creo que me tuve que enfocar mucho en eso para no perder ese como norte, ¿no? Entonces, pues básicamente era trabajo, clases, trabajo, clases, trabajo, clases, y pues solamente fue así que pude atravesar como que esta fase, ¿no? Ok. En mi caso, yo conozco personas que estuvieron todo el año celebrando y hablando mal de su país. Eso era como le dicen, un band-aid, cuando tú Sí, sí, tienes sí. algo que te pones como para que, este era como el band-aid, como nosotros en nuestro país le decimos curita, En México también. pero es algo como para tú decirte a ti mismo, estoy bien. Sí. No se desconectan de su país, siempre están mirando lo negativo. Hay otras personas que se refugian en hacer fiestas y en hacer vida social como para subsanar eso. Hay personas que buscan su espacio y dicen, no, nunca me voy a reunir con personas de mi país. Cada quien reacciona de manera diferente. Algo que me pasó a mí en el primer invierno fue que me entristecía mucho y me daba mucho sueño, pero era un sueño, yo soy dormilona, pero a mí me daba más sueño de lo normal. Entonces, yo entiendo que eso era parte del mismo cambio de la temperatura, de que no tenía tantas cosas que hacer, de que estaba haciendo algo que ya yo no quería, porque yo había estudiado, tenido varios programas en la universidad y decía que no quería estudiar más y vine a hacer un programa de un año. O sea, emocionalmente eso me afectó muchísimo. Hice una conexión con un grupo de personas muy fuerte, entonces tuve que hacer un rompimiento, eso me dolió también. O sea, en mi caso, mis emociones han ido como un roller coaster, como una montaña rusa, suben y bajan, suben y bajan. Y aunque ustedes me ven siempre sonriente, yo soy una persona feliz, no es que tú me ves sonriente y por detrás no, pero sí hay momentos en que me siento triste, en que me siento como down, en que me siento desanimada, en que me siento cansada. Pero Sí. eso es parte de la misma adaptación, porque nosotros estamos adaptándonos. El hecho de que tengamos 2 años, 3 años aquí no significa que ya estamos adaptados. Hay procesos de adaptación más largos que otros.
Claro, Entonces, definitivamente. Y, por ejemplo, en este caso, pues ahí tú estás mencionando algunos síntomas que es de esta depresión estacional, ¿no? Que es la que sí, atravesamos durante el invierno. Y es como que en ocasiones se nos junta todo, ¿no? El simplemente adaptarte a una nueva vida, a una nueva realidad, el darte cuenta que a lo mejor la carrera que tú tenías en tu país o en mi país no te la aceptan aquí o es muchísimo más difícil encontrar un trabajo de eso y luego le sumas a lo mejor el invierno, entonces son una serie de cosas en las que, pues como dicen en mi pueblo, ¿no? De a poquito se llena el jarrito, entonces sí. se va, te vas llenando de este tipo de cosas, de este tipo de sentimientos que obviamente en algún momento pues llegan como que a romperte y ahí es donde a lo mejor puedes caer como que en una depresión o en algún tipo de trastornos como estos o de enfermedades como estas y Sí. por ejemplo, yo me acuerdo mucho que, y digo, ya esto ya lo he dicho en otros de los episodios, que mi primer trabajo aquí fue como jardinero, imagínate. O sea, yo de trabajar en Sí. una oficina a trabajar aquí de jardinero y fue de jardinero en un cementerio. Entonces, pero te lo Wow. juro que yo era el más feliz porque solamente tenía un compañero, no teníamos a un jefe que estuviera detrás de nosotros, solamente teníamos que cortar el pasto. Y pues tú ya sabes, ¿no? Como decimos, hay cosas buenas y hay cosas malas. Malas que ahí estaban los muertos, pero pues uno dice, No uno te iban a dice, comer, no eran zombies. uno dice, tenemos que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Entonces, pero fíjate que yo recuerdo mucho una ocasión que pues tú estabas dentro del cementerio y la verdad es que tú tenías tus descansos y la verdad nos iba re bien y el dinero era bueno. Y yo recuerdo en una ocasión en la que nos mandan a cortar la parte de afuera de este cementerio, ¿no? De este panteón, como le decimos en México. Y yo ahí fue el momento en el que me cayó un poquito el 20, como decimos en México, porque yo ya lo estaba haciendo afuera y ya estaba viendo pasar gente. Y yo en mi cabeza decía, todo el mundo me está viendo haciendo esto, ¿sabes? Como que adentro yo ni siquiera lo veía así, pues porque estaba vacío el lugar, casi, casi, ¿no? Pero cuando yo ya estuve como que expuesto a que todos los transeúntes me vieran, a lo mejor nadie me estaba tomando, nadie me estaba No, poniendo atención, porque así es la cultura de aquí. O sea, sí, aquí la gente no le importa lo que tú hagas, pero tenemos esta mentalidad muy sí. de latino que nos importa mucho lo que piensa la gente y lo que dice la Y cómo gente. nos ven los demás. Exactamente. Entonces, yo tuve que trabajar mucho eso, ¿no? Y es algo que trabajo constantemente, pero sí es algo que uno, como dice una psicóloga que escuchó un programa que tiene, tenemos que aprender a de construir ese tipo de cosas que aprendimos durante toda nuestra vida, ¿no? Porque a lo Sí. mejor, yo me acuerdo que mis papás en México, o sea, ni siquiera me dejaban trabajar, o sea, me dejaban trabajar si era algo referente a mi carrera, ¿sabes? Sí. Y es una mentalidad que tanto yo como ellos se han deconstruido y han aprendido a ver las cosas desde una perspectiva muy diferente, porque esa es una de las cosas que amo de Canadá, que aquí todos los trabajos es trabajo y nadie ve mal si te dedicas a una u otra cosa, ¿sabes? O sea, Sí. aquí el trabajo lo respetan mucho por ejemplo, actividades como la construcción, que a lo mejor en mi país lo pudieran ver como un trabajo de segunda, por así decirlo, y lo digo entre Sí. comillas, aquí dicen de que hay los que trabajan en construcción hacen dinero, ¿sabes? Sí. Entonces, ese es un tipo de cosas que yo digo, o sea, claro, en realidad a lo mejor le están dando el valor que, sí, que se merece, ¿no? Porque trabajar en construcción es una friega, o sea, tienes que ser capaz y Sí. tienes que tener la fuerza y tienes que aventarte esas jornadas duras. Entonces, pues es otra de las cosas que ahí tuve que aprender a trabajar y que me encanta de Canadá. Sí. Y nuevamente, yo creo que esta frase no se queda en ninguno de mis slides. Hay que cambiarse el chip. Sí, Hay que correcto. cambiar el chip. Ya dejamos Latinoamérica, estamos en Ujú. Canadá. Sí, Mira, definitivamente. que has experimentado estrés, ansiedad, cómo la has manifestado
o simplemente te has sentido un poco triste por momentos y te enfocas en el trabajo y ya. Pues mira, como que he sentido ansiedad en distintas ocasiones en todo lo que llevo trabajando aquí, digo, en todo lo que llevo viviendo aquí, pero por ejemplo, la última, que también yo siempre digo, esto me mandó al psicólogo, lo digo entre broma y broma, pero pues la verdad es que sí, ¿no? Sí acudí a mi psicóloga y fue el hecho de que uno como latino que viene a Canadá y que tiene este sueño canadiense, por así decirlo, y que como tú, por ejemplo, estudias de nuevo y le echas muchas ganas y representa un gasto económico importante, como que ponemos muchas expectativas en después de graduarme voy a tener el trabajo que quiero, después de graduarme mi vida va a ser mejor, después de Sí. graduarme voy a tener más dinero, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que yo me gradúo en medio de una pandemia. Entonces, todas estas expectativas que yo tenía para el 2020 o a lo mejor el 2021, pues se me desmoronan en las manos, ¿no? Entonces, sí fue algo que me hizo pues acudir a mi psicóloga y decirle, ¿sabes qué? O sea, me estoy abrumando porque yo creí que para esta fecha a lo mejor yo ya iba a tener el trabajo que en mi mente me merezco, ¿no? O que me quisiera tener, ¿no? Sin embargo, este, como te digo, desde yo, de un principio, yo decía, le voy a echar ganas a trabajar para estudiar inglés, luego voy a trabajar para pagar el Sí, college, luego pero termino ya, el college y ya voy a ya. tener una estabilidad. Y llego y pasa todo esto, y pues la verdad es que sí fue un tema que tuve que platicarlo, tuve que trabajar en ello, pero pues ahí vamos, pasándola. Porque, por ejemplo, en mi caso, Ujú, yo desarrollé mucha inseguridad. ujú, En mi caso, yo desarrollé mucha inseguridad. Yo pude lograr entrar a trabajar en mi área, en un área súper cercana a lo que yo trabajaba en mi país. ujú, Y fui promovida a los 6 meses, pero yo desarrollé mucha inseguridad. Yo me sentía insegura en mi trabajo con lo que hacía, cómo me manejaba con las personas. Y de hecho, hace unas semanas, podría decir, más de un mes, que fui ingresada al hospital por algo ujú. que yo estoy segura que fue más emocional que otra cosa. Claro. Entonces, en tu caso, fue solamente, ¿qué sentiste? ¿Qué tú dijiste? ¿Qué fue lo que hizo que tú dijeras, no, tengo que buscar ayuda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento tú te diste cuenta que sí tenías que buscar ayuda? Pues yo creo que, por ejemplo, en este último caso fue el hecho de que uno no está preparado para el rechazo, ¿no? Entonces yo me gradúo, empiezo a aplicar trabajos, empiezo a echar, pues como te digo, a aplicar a muchos trabajos y el diario recibir a lo mejor un mail que te decía de que gracias por tu aplicación, pero desafortunadamente pues continuamos con el proceso, pues no eligiéndote, ¿no? Por ejemplo. Sí, Entonces fue eso. Afortunadamente yo cuando estaba estudiando en México mi carrera, mi anterior carrera, yo antes de graduarme conseguí un trabajo y fue casi, casi, pues, como decimos en sí, México, de chiripa, por suerte. Y después ahí fui subiendo y tuve la fortuna que de un trabajo me jalaban a otro a lo mejor, porque yo también siempre he sido como muy de hablar con la gente y de relacionarme y sabes, como de relaciones públicas. Entonces, tuve esta fortuna. Entonces, llegar aquí como te digo, graduarme en una pandemia en la sí, que pues hay miles de gente que están buscando trabajo y yo a veces veía, por ejemplo, en LinkedIn o en Indeed, trabajos a los que yo aplicaba y había otros 800 aplicantes. Entonces, sí, era esta sensación como que este feeling de rechazo en el que yo decía, de repente sonaba mi teléfono y era un mail a las 2 de la mañana que me decía eso y sí. yo de que, o sea, es que Wow. necesito aprender a, a, a no tomarlo personal, porque al fin y al cabo, pues no es como que yo siento que cumplía las cualidades para este Sí, trabajo. A lo mejor, pues entre 800 está cabrón, como decimos, ¿no? O sea, sí, que a lo mejor, ¿no? Pero
como que he sabido comenzar a trabajar en ello también para que pues no lo tome como yo soy el que no tiene este valor o que va a agregar a esta Sí, empresa, ¿sabes? sí, Sino que es a lo mejor, tú nunca sabes, ¿no? La otra vez leía una estadística en la que decían de que hay unos como que trabajos en los que tienen que hacer la publicación, pero en realidad a lo mejor ya tienen a la persona porque llegó sí, recomendado por esta persona, bla, bla, bla. Entonces, sí, es eso, ¿no? El aplicar a trabajos, continuar, y porque yo atravesé por estos gaps en los que aplicaba para trabajos, luego me daba el bajón y no aplicaba en un mes y luego volví a aplicar, pues porque era esto, ¿no? Era esta sensación de, ay, ¿para qué aplico si me van a rechazar otra vez, bla, bla? Pero sí, pues ya es algo que ya aprendí un poquito como que controlar esta ansiedad y en la que darme cuenta pues que, como te digo, o sea, no significa que no tengo las calificaciones o las qualifications necesarias para ese trabajo, sino que simplemente tú nunca sabes por qué a lo mejor eligieron a esta persona o a esta, ¿no? Lo que sí he hecho en este caso es de que contacté a una chica que es una career coach en la que me decía mi psicóloga, tienes que, ok, está pasando esto, vamos a trabajar con esto, pero tú tienes que ver, no pedirle al mundo porque ya sabes que se ha puesto mucho de moda el decretar las cosas y que sabes todo esto, pero está muy bien, eso sirve para las personas que creen esto, pero es muchísimo más importante el ver qué estás haciendo tú para conseguir eso, para llegar a eso, ¿no? accionar, Entonces, accionar. exactamente. Entonces, platiqué con esta career coach, trabajamos en mi resume, trabajamos en mi cover letter y estoy otra vez comenzando a aplicar en trabajos. Y es como eso, ¿no? Comenzar a trabajar en qué sí puedo hacer para, para obtener ese objetivo que yo quiero lograr, ¿no? No simplemente quedarme esperando y ¿Lloraste? gritándole al universo. Pues sí tuve unos momentos de como de breakdowns en los que, la verdad es que yo soy muy chillón, o sea, pero yo lloro porque veo una audición de X Factor de repente y yo de que, "Ah", ¿sabes? Pero en realidad, no llorar de llanto tendido, como dicen en mi pueblo, pero sí del sentimiento y de que lagrimita en el ojo, de que, ay, de que, o sea, al principio, ¿no? En el que tú estabas pensando de que es que estoy haciendo algo mal o de que I'm not worth it, ¿sabes? Como que era ese Sí, tipo de no sentimientos al valgo. principio. Sí. Dice Ben, trabajar en Canadá, se vale llorar, pero hay que levantarse y seguir adelante. Mira Claro. que yo soy muy llorona, yo lloro mucho, pero durante todo este proceso, yo creo que yo no he llorado. Sí, Entonces, eso significa que me estoy guardando las emociones. sí. Y ahora vamos a pasar a lo positivo. Cuando Ujú, pasamos por todo este proceso, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer? En mi caso, yo soy muy sociable, pero ¿qué pasa? La pandemia me cerró las puertas porque no podemos reunirnos con personas, no podemos invitar a nadie a la casa, estamos muy limitados socialmente. En mi caso, yo en octubre creé La Paila ujú, y esto ha sido un desahogo para mí y una terapia. Ahora, claro. cuéntame tú, ¿qué has hecho para combatir esta situación? Pues mira, yo creo que, y lo hablaba también con otros creadores de contenido, el hecho de que existimos muchos nuevos creadores de contenido que somos la generación COVID, ¿no? En la que decidimos ponernos a hacer cosas o que en este caso empezar a crear contenido, pues también un poco para ocupar nuestra mente, ¿no? Porque muchas veces el estar sin cosas que hacer o el tener este tiempo extra en el que a lo mejor, pues ya no vamos de fiesta, ya no hacemos la carnita asada, la barbecue, etcétera, etcétera, Sí, pues hicimos este tipo de proyectos, como en tu caso, La Paila, ¿no? Durante esta pandemia yo también inicié Expatriados Podcast junto con Andrés y también empezamos cada uno por nuestra parte un pequeño emprendimiento en el que nosotros pues decimos que es nuestro como side job, que en este caso ya habíamos platicado tú y yo antes sí, por mensaje, se llama Latino Lab, en la que
yo siempre quise hacer, hay unas t-shirts muy famosas aquí en Toronto que se llama Peace Collective, en la que mucha gente durante el verano, te lo juro que por las calles, seguro te vas a encontrar a alguien usando una de estas camisas en las que dicen como que Canada is home o que dicen Toronto versus everybody. Entonces, yo siempre quise algo relacionado o una camisa parecida, pero que dijera algo de mi cultura, ¿no? Que en la que yo me pudiera identificar, porque a pesar de que yo amo Toronto, yo amo Canadá y les estoy muy Sí, agradecido, siempre voy a estar muy orgulloso de ser mexicano, de ser tu latino. sangre. Exacto, entonces es por eso que yo comencé esta, se puede decir como línea de camisas personalizadas en las que mi mayor market es como mexicanos, porque es las que más he vendido. Y digo, la verdad es que he sido muy afortunado porque como te digo, la creé desde el año pasado, durante estas épocas de pandemia, y yo dije, necesito ponerme a hacer algo. Investigué cómo hacer las camisas, cómo hacer estos prints. Siempre me ha gustado el diseño. En mi carrera en México, yo estudié comunicación y publicidad, entonces sabía de algunas herramientas de diseño y yo empecé a hacer estos diseños, ¿no? Entonces fue cuando comencé a hacer estas camisas, a venderlas por Instagram, camisas y hoodies. Y como te digo, la ventaja es que las podemos personalizar. Y al día de hoy yo te puedo decir que he vendido más de 100 productos y la verdad es que me llena de orgullo, ¿no? El hecho de que algo que yo decía de que, ay, sí, pues voy a vender una, dos, tres, y que es algo que es como un hobby, que se, que sigue siendo esto un hobby, pero que incluso muchas veces yo ya ni siquiera hago publicidad y a la semana me llega uno o dos pedidos, entonces la verdad es que eso me llena de satisfacción. Y son estos dos proyectos, ¿no? Como te dije, yo estudié comunicación en México, tuve ¿Qué un estudiaste programa aquí? aquí estudié business marketing. Ok, En- excelente. sí, entonces en México pues siempre tuve ya me llamó mucho la atención los medios de comunicación, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacer algunos internships en algunos programas de televisión en México, en algunas estaciones de radio, etcétera, etcétera. Y fue aquí cuando empezó el boom también en los últimos años de los podcasts. Entonces yo dije, cualquiera puede hacer un podcast, yo voy a hacer un podcast. Entonces casi obligué a Andrés a que se uniera conmigo en esta aventura y pues así fue que comenzó Expatriados Podcast a crear contenido, crear episodios en los que hablamos de este tipo de temas y fueron estos dos temas y fueron estos dos proyectos que, como yo les digo, que ayudaron un poco a mi sanidad mental, porque fue Sí, enfócate en estos proyectos para no estar pensando en todo lo que está pasando afuera de la casa, ¿no? Entonces, esto sí, es también, yo les estoy muy agradecido a estos dos proyectos que me ayudaron a atravesar toda esta pandemia. sí. Eh, tenemos también aquí la visita de una amiga muy querida y ella es Natalie. Súper. Ella ha pasado por una situación parecida y quiere contarnos, así que vamos a enviarle a ella una invitación para que se una. Pero antes de que ella empiece, yo quiero que tú me hables un poquito de Expatriados Podcast y sus proyectos a futuro. Pues mira, básicamente nosotros queremos continuar creando este contenido. Nosotros, como sabes, tenemos un episodio nuevo cada miércoles en el que invitamos a creadores de contenido, expertos, a hablar de estos temas, ¿no? Temas de que nosotros creemos que la gente debería estar hablando. Recientemente cambiamos un poquito el concepto. Vamos a seguir hablando de todos estos temas, pero también queremos brindar una cierta alegría, ¿no? También a la gente que nos escucha. Entonces, vamos a estar haciendo dos episodios muy referentes a todos estos aspectos de migración, a todos estos aspectos de estudiar en Canadá, etcétera, etcétera. Pero también los otros dos episodios del mes vamos a estar hablando de temas un poquito más relajados, ¿no? En el que obviamente todos referentes a Canadá, todos referentes a experiencias que hemos tenido, pero pues ahí vamos a estar entrando un poquito mixeando estos dos aspectos. En el episodio de hoy, por ejemplo, tuvimos a Mexicanas en Canadá, que son unas chicas Ay, que sí, viven sí.
en los que hablamos de ellas son veganas. Entonces, ¿cómo es ser vegano aquí? Si a lo mejor están más adelantados que nuestro país. Y también hablamos del thrifting, ¿no? Que es esta actividad de comprar ropa de segunda mano o incluso muebles, que aquí es muchísimo más común y que como te Sí, digo, a lo mejor en México uno lo vería como que, ¿cómo vas a hacer eso? Pero aquí es algo más, es algo súper, súper común y la verdad es que platicando acerca de esas experiencias hemos dicho de que pues hemos encontrado tanto joyitas de ropa que nos hemos encontrado, hasta como ellas que nos decían, es que nosotros hemos amueblado nuestro departamento con cosas que hemos encontrado en este tipo de tiendas, que la verdad están en muy buenas condiciones y que simplemente a lo mejor su primer dueño ya compró otras, ¿no? Y ya no lo va a claro necesitar. que sí. Entonces, pues, qué mejor que alguien más aproveche. Así es un cambio. Sí. Quique, Evianni de Interexpert pregunta, ¿los emprendimientos que tienes sienten que te han ayudado a tu sanidad mental? Sí, definitivamente, definitivamente. Yo siempre me he considerado alguien muy creativo. Entonces, cuando llego aquí a Canadá y a lo mejor mis trabajos, yo solía escribir en una revista en México de negocios, lifestyle, emprendimiento. Entonces, y llegar aquí a trabajar de jardinero en una fábrica, en un restaurante, la verdad es que yo dije, necesito enfocar esta creatividad que yo creo que tengo en algo más, ¿no? Entonces, si a lo Sí, mejor en la parte laboral no estoy proyectando este talento que a lo mejor yo considero que tengo o esta creatividad, pues voy a tratar de sí, focalizarla en otro proyecto, que en este caso es Latino Lab y Expatriados, pues y definitivamente ayudó a mi sanidad mental. sí. Quiero hacer una observación en ese sentido, porque se parece mucho el caso tuyo al mío. Tú creaste algo eh, que tiene que ver con redes sociales y yo también. Pero muchas veces las personas que pasan por este proceso no necesariamente tienen que hacer algo que tenga que ver con redes sociales. No, Descubre qué te gusta, qué te hace sentir a plenitud, descubre algún hobby, algo diferente en el cual tú puedas utilizar esa energía que no puedes utilizar en otras cosas por la pandemia. Entonces, quizás uno está en esto de las redes no porque ame las redes, sino porque quizás te gusta hablar, es una forma de tú socializar, pero hay otras personas que quizás no necesariamente tiene que ser socializando, sino en otro tipo de actividades. claro, Entonces, sí, dice, ven, así es, comenzar a crear emprendimiento. Yes. definitivamente. Nuestra amiga Natalie no se puede conectar, le he enviado varias solicitudes, pero quiero aprovechar para saludar a Cristal, que está conectada, a Marta Lucía, a Nice Day Things, Cristal, a Ben, Catalina, que siempre está con nosotros, y Magnolia, Gira, Annie, Blanca Bobadilla, Gary, Judy, Antonio, Brígida Peralta, Rodrigo Piña, wow. Oromi Luz, Paola, Carito Luna, Grullón, Jennifer y Meli Tapia. Y a muchas otras personas que han entrado y han salido. Muchas gracias por conectarse. Mira, hubo una persona que preguntaba si el seguro médico te cubre, tú has tenido algún tipo de experiencia en tu proceso buscando ayuda aquí en Canadá. Mira, yo fui muy afortunado por el hecho de que mi college me proveía ese servicio y luego de graduarme, yo encontré una asociación que se llama Latinos Positivos que me contactó un amigo a esa asociación y ellos ofrecen el servicio de psicóloga. Entonces, la verdad es que yo fui muy afortunado en el que yo adquiero o puedo acceder a este servicio sin pagar un dólar. La verdad es que eso fue muy favorable para mí pues sí, o sea, corrí con esta suerte, pero porque hace cuenta que mi seguro médico, por así decirlo, acababa pues unos meses después de que yo me graduaba, ¿no? Y Sí, ya mientras yo estaba en este gap en el que veía que contrataba a otro, etcétera, etcétera, fue cuando contacté a estas personas y ellos me dijeron que me brindaban el servicio sin ningún costo, entonces fui muy afortunado.
Eh, yo debería investigar en el caso del seguro y si hay alguien que tiene algún tipo de información sobre el, el seguro normal del gobierno, de la provincia. Yo sí sé en nuestro caso que el seguro complementario de mi trabajo sí cubre las terapias, cubre todo lo que tiene que ver con salud mental. Hay muchos planes de salud mental aquí en Canadá. Las escuelas dan mucho apoyo, los trabajos, algo importante en mi trabajo. Mi jefa siempre está bien atenta a todos porque esta pandemia ha destapado una cajita de Pandora y ahora los empleadores están muy preocupados en apoyar a los empleados con su salud mental. Aquí se le da mucha importancia a esta parte. Y yo Y creo que otra cosa importante mencionar es que, pues aquí ya estamos ganando en dólares, por así decirlo. No tengan miedo de acceder a profesionales en su país. O sea, yo recuerdo que sí, tuve una o dos sesiones con una psicóloga también muy buena yo también. en México, en la que pues vi Skype y la verdad es que a lo mejor Sí, me costaba $30. O sea, que, que digo, obviamente si lo vas a hacer una vez a la semana, a lo mejor para algunos puede representar un gasto importante, pero la verdad es que de eso te gastas en una ida al 7-Eleven, ¿sabes? sí, Entonces sí, no tengan miedo también de acceder a este tipo de profesionales en su país y ahorita con todo esto del Zoom, redes sociales, Skype, pues es muchísimo más fácil. sí. Hay muchos test online que tú los llenas y ahí tú te das cuenta si realmente tú necesitas Ujú. ayuda y es un dinero es una inversión en ti mismo, Claro. porque si tú no lo trabajas en el momento, puede ser que esto se convierta en algo que tú tengas que hacer una mayor inversión y no solamente una inversión económica, sino una inversión de tiempo, se puede ver afectada tu salud, se ven afectadas tus emociones y tus relaciones con tu familia, pero también con tus amigos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ya e identificarlo. Nada, ustedes me hacen reír. Sin paila luz. Oye, creo que Um, ya te está diciendo que si la puedes enviar la solicitud, creo que ya. He enviado ya 3 solicitudes. Sí, acabo de enviarla. Y sí, en Eh, realidad, referente a lo que tú decías, es algo que no solamente va a generarte, pues en este caso, un problema para ti, sino que al final del día, si no lo sí, tratas, va a ser algo que va a afectar integralmente tu vida, tu pareja, tu familia, tu sí. desempeño. Tu Entonces, trabajo, a la larga te va a afectar muchísimo más. Entonces, si tú ves que estás atravesando por este tipo de situaciones, pues empezar a buscar ayuda o, como tú dices, ver estos tests, etcétera, etcétera, y ver qué se puede sí, hacer. sí, así es. También hay organizaciones que ofrecen este tipo de ayuda. Ujú. Instagram está que no deja casi nada. Hay diferentes organizaciones que ofrecen ayuda. Vamos a estar buscando informaciones y subiéndole las historias para que ustedes la tengan ahí. Y tengo, no, ¿No sale? Y yo no, creo no que puedo ponerlo, Natalie. ya como último punto, antes de que nos vayamos, y ojalá se pueda conectar, pero último punto es que este, aquí hay un tema muy importante, un concepto muy importante que yo siempre lo menciono en el podcast, que hay algo que se llama la chosen family. Cuando tú estás lejos de tu familia, tus amigos se convierten en tu familia aquí. Sí, Entonces es esa chosen family que pues como tal es la familia que uno eligió, que son estas personas que se van a convertir en tu red de apoyo, ¿no? Entonces, sí, sea cual sea la situación que estés atravesando, si vienes aquí por 6 meses o ya te vas a quedar, siempre es importante crear esta red de apoyo, esta Chosen Family, para que sean ellos con quienes te puedas apoyar si estás atravesando cualquier situación en tu vida o simplemente, ¿no? Para tener ahí a alguien que te pueda echar la mano. sí, sí.
Nosotros sufrimos doble, nosotros sufrimos doble duelo, porque nosotros llegamos, tuvimos el duelo de perder nuestro país, y luego nuestros vecinos que éramos muy cercanos se mudaron. No, Entonces, ese es otro duelo que hemos tenido que vivir, pero yo creo que esta experiencia nos ayuda a ser más fuertes, y cada duelo, eh, ¿qué te digo? pues sí, Enfrentarlo con más fuerza. Gary exacto, no Bello queda de dice otra. que Inside Me Rock Rob es psicólogo colombiano radicado en Canadá. Sí, yo lo sigo. Señores, el tiempo apremia. Mil gracias por conectarse. Un abrazo súper grande, súper fuerte a todos. Quique, qué lástima que tu compañero no pudo estar con nosotros, pero vamos a hacer otro live. Claro. Cuídense mucho. Mil gracias por acompañarnos. Éxito en todo. Cuenten con la paila para lo que necesiten. Y y hay que echar hacia adelante. Yo espero que Ben haya hecho varias capturas, y porque él es quien maneja todo, todo Muchas, eso. muchas gracias a ti por habernos invitado y sí, esperemos pronto podamos hacer otro en el que sí estemos los tres y también ahí me quedé con la duda de qué nos iba a compartir tu amiga, pero pues ya será en otra ocasión. Sí, tenemos que, ella tiene una situación muy parecida a la nuestra, así Sí, como hay muchas personas que están pasando por situaciones también, pero o no lo identifican o no lo quieren enfrentar o quizá no lo quieren exponer, pero nosotros somos los atrevidos que decimos lo que sentimos, lo que nos parece, lo que no nos parece, lo que nos pasa, y la gente se identifica con nosotros. Sí, ay, Marta dice que abre un canal de YouTube. Ay, Dios mío, mucha gente. Bye, bye, hasta la próxima y muchas gracias. nos vemos, que Hasta la estés bien, chao, próxima. chao.